En ti, Señor. Sí, Señor. En esa debilidad somos fuertes. Buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Saludarles, hermanos, por estos días, hermanos, de Semana Santa que estamos viviendo, hermanos. Exactamente, para nosotros, hermanos, no solamente una Semana Santa, sino todos los días son santos, ¿no? Para el Señor. Y bueno, ese es uno de los caminos del creyente que tenemos, hermanos, en Cristo, que podemos, hermanos, entender, hermanos, de la santidad de Dios, ¿no? Y el tema, hermanos, va de acorde hoy día con este tema de la santidad, hermanos. Dentro de las doctrinas fundamentales de la iglesia, hermanos, aquellos que conocemos, hermanos, el catálogo de las doctrinas de la iglesia de la Asamblea de Dios, la iglesia de la Asamblea de Dios es el movimiento pentecostal más grande de todo el mundo, es la denominación más grande de todo el mundo, amén. Y dentro de sus 16 doctrinas, hermanos, fundamentales, aparece el tema de la santificación. O sea, eso quiere decir, hermanos, que el tema de la santificación es un tema muy importante, hermanos, en el tema de la doctrina cristiana. Y por eso vamos a compartir un material, hermanos, un PPT. Voy a compartir, hermanos, un ratito. Amén, hermanos. Vamos a hablar hoy día del tema de la santificación. La santificación del creyente o del cristiano. Es un tema muy importante dentro de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Aparece dentro de las 16 doctrinas fundamentales de la Iglesia de la Asamblea de Dios del Perú, perdón, de Estados Unidos, ¿no? Que es la denominación mundial más grande, hermanos, del mundo. Amén. Entonces, hermanos, es una iglesia muy grande y esta doctrina es una doctrina fundamental dentro de la doctrina cristiana. Vamos a ver, hermanos, le doy la buenas noches a hermana Angie, hermana Gaby, hermana Rita, a mi hermano Francisco, a mi hermana Vanessa, que están conectados. Amén. Y vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por esta noche que nos das, Señor. Primeramente, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estar un momento reunidos contigo, Jesucristo. Señor, gracias porque tú nos das la oportunidad de poder, Señor, clamarte, rogarte, poder entrar a tu presencia, Dios mío. Señor, bendice, Señor, la iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos que está, Dios mío, que está, Señor, conectándose por medio del Zoom, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, Padre mío, a mis hermanos, que tú, Señor, puedas, Dios mío, seguir, Señor, añadiendo conocimiento, inteligencia, entendimiento a cada uno de mis hermanos, Señor, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, doy gracias por mis hermanos, mi hermano Francisco, mi hermana Vanessa, Señor. Señor, te doy gracias por cada una de mis hermanas, mi hermana Angie, mi hermana Rita, que están, Señor Dios mío, conectados, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Dios mío, porque tú eres un Dios bueno, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor Dios mío, Señor, y que nos bendigas en esta noche, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de la santificación. Amén. La santificación, hermanos. La santificación, dice hermanos, es el proceso teológico, hermanos, del cristiano, de ser apartado por Dios y transformado para reflejar su santidad, separándose del pecado y dedicándose a propósitos sagrados. Implica una obra divina y también una cooperación humana para madurar espiritualmente, pareciéndose más a Cristo progresivamente a través de la obediencia y la influencia del Dios Espíritu Santo. Hermanos, la santificación dentro del creyente, hermanos, es un tema muy fundamental. ¿Por qué es un tema muy fundamental? Porque la Biblia, hermanos, nos habla de que tenemos un Dios santo. Entonces, el cristiano que tiene comunión con Dios
y que ahora vive para Dios y que sigue a Dios y que el Espíritu Santo de Dios está viviendo en nuestras vidas, tiene que comenzar a reflejar una vida en santidad. Es contraproducente, por ejemplo, hermanos, que un creyente que hable del amor de Dios, que hable de que Dios es amor, de que Dios es bondad, de que Dios es misericordia, y encuentres un cristiano violento, o encuentres un cristiano pleitista, o encuentres un cristiano que es hermano vengativo, rencoroso, o sea, no va de acuerdo, hermanos, a la enseñanza de Cristo. Si hay un cristiano, hermanos, no quiere decir que sea perfecto, pero va a tratar de manifestar dentro de su carácter, su temperamento, su forma de conducirse, un espíritu de mansedumbre. Va a tratar de ser una persona conciliadora, una persona que trate siempre de sumar al grupo, de no pelear, de no pleitear, de no, hermanos, de no ir, hermanos, con malos tratos, que no permite el abuso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, hermanos, que es amor, nos va a ayudar a poder reflejar el amor de Dios. Asimismo, el creyente, hermano, que está en comunión con el Señor, va a comenzar a santificarse. La santificación es un proceso. Nadie se hace, hermanos, un hombre limpio, un hombre ya santo de la noche a la mañana. Ahora, la palabra santo, también hay una interpretación que se ha dado. La palabra santo viene del vocablo kadosh. Algunos han escuchado, hermanos, ese vocablo. Y hermanos han encontrado de que la palabra kadosh significa separado. La palabra kadosh significa, hermanos, apartado. Amén. Apartado, separado, hermano, destinado a un propósito santo. O sea, la palabra kadosh significa separado. Cuando la Biblia dice que somos santos, eso quiere decir de que somos separados, somos apartados. Dios nos ha elegido para propósitos sagrados. Ya está separado del colectivo, está separado del mundo, de las cosas mundanas, de las cosas que el pecado te ofrece, el pecado te otorga, el pecado te quiere contaminar. Tú tienes que apartarte. Por eso que el creyente, hermanos, que viene a Cristo, comienza a apartarse del pecado. Si estaba robando, ya no roba. Si estaba, hermanos, en cosas, hermanos, de delincuencia, ya no delinque. Si estaba, hermanos, metido en problemas de vicios, de trago, de alcohol, de drogas, comienza a apartarse, hermano, de las drogas, comienza a apartarse del alcohol, de las borracheras mundanas. Si estaba atrapado, hermanos, en fornicación, en adulterio, comienza a dejar, hermanos, en la fornicación, el adulterio, la inmoralidad. O sea, comienza a responder el creyente con una vida de santificación, que es un proceso que Dios está trabajando en el cristiano. Dios está puliendo, Dios está limpiando la vida del creyente. No va a ser limpio de la noche a la mañana, pero desde el momento que tú vienes a Cristo, ya Dios ya te ha hecho santo, o sea, te ha separado para que tú te apartes de todos los pecados que hay, hermanos, aquí en este mundo, ¿no? Todos estos vicios, habidos y por haber. Entonces, hermano, la santificación, dice, es un proceso teológico cristiano para ser apartado por Dios y transformado para reflejar la santidad de Dios, separándose del pecado y dedicándose a propósitos sagrados. Claro, muchas personas dicen, bueno, ven la fe cristiana, hermanos, como un medio de la cual Dios te prohíbe todo. No, si yo soy creyente ya no voy a tomar. Si yo soy creyente, ya no voy a bailar. Si yo soy creyente, ya no voy a ir a la pachanga, ya no voy a ir al baile, a la esto. Pero más que, hermanos, que no hagas eso, Dios lo que va a hacer contigo es de que Dios va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu mente, va a cambiar tu alma. Porque cuando tú comienzas a buscar al Señor, hermanos, ahora Dios propone en tu corazón cosas diferentes y tú comienzas a dedicarte a las cosas de Dios. Comienzas a dedicarte a la palabra del Señor, te apartas tiempo de oración, comienzas a ayunar, comienzas a buscar de Dios, comienzas a ir a la iglesia, lees la palabra, te apartas de los pecados que cometías antes, te apartas de los vicios, ya comienzas a buscar la paz del Señor, el gozo de Dios, el propósito que Dios tiene para tu vida, comienzas, hermanos, a buscar del Señor, te llenas del gozo, de la misericordia de Dios, de la gracia que Dios te da. Entonces, comienza a ver en ti una respuesta. La santificación es un proceso que Dios va haciendo en tu vida pero que necesita, hermanos,
mucho de nuestra parte. Todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida, hermanos, siempre va a necesitar nuestra parte que también tenemos que obrar. Por eso la Biblia dice que somos colaboradores de Dios, o sea, estamos trabajando con el Señor para una vida limpia, ¿no? Hay personas que han entendido, hermanos, que Dios tiene que hacerlo todo, y eso es un gran error. Hay creyentes que piensan que cuando vienen a Cristo, ya automáticamente, ¡pum!, van a cambiar. Ya Dios, ¡pum!, lo cambió. Ya que eras un hombre malo, un hombre perverso, ya no eres ya, pues eres bueno. No, no es tanto así, hermanos. Por supuesto que Dios va a cambiar tu corazón, tu mente, tu espíritu de hombre santo lo va a cambiar para bien, lo va a hacer limpio, pero tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que obedecer la palabra, tú tienes que someterte al Señor, tú tienes que orar, tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que ayunar, tú tienes que buscar de Dios. Entonces, hermanos, es un proceso en el cual implica una obra divina y una cooperación humana. O sea, nosotros trabajamos para que esa santificación se vaya dando en nuestra vida. Por eso que hay mucha gente que no se santifica. Por eso que hay mucha gente que no cambia. Porque van pasando, hermanos, muchas veces, van pasando, hermanos, en los años, va pasando el tiempo y las personas no ponen de su parte. Entonces, hermanos, tiene que haber una cooperación de la persona. Amén, para madurar espiritualmente. Dice, pareciéndose más a Cristo, progresivamente a través de la obediencia y la obediencia de Dios Espíritu Santo. Entonces, a través de la obediencia, hermanos, el proceso de santificación se va a dar en nuestras vidas. La obediencia es clave para vivir una vida en santificación. El Señor dice en Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Cuando hay obediencia a la palabra, hermanos, ahí se refleja un verdadero creyente. Cuando hay obediencia a la palabra, hermanos, se va a reflejar una vida de que esa persona está madurando, de que esa persona está transformándose, porque la obediencia es clave para que haya en nuestra vida santificación, consagración, pureza, ¿no? Entonces es importante, hermanos, que a través de la obediencia y la influencia de Dios Espíritu Santo en nuestra vida, se va a romper, hermanos, cadenas de inmoralidad, de pecado, hermanos, amén. Entonces, hermanos, es importante que tengamos en cuenta eso. Amén. Entonces, ese es el proceso de santificación. Es el proceso por el cual, hermano, el creyente se va haciendo cada día más santo. Amén. Se va apartando de las cosas del mundo y va consagrando su vida a Dios. Va reflejando el carácter de Cristo en su vida. Ahora, dentro de la santificación también, hermanos, encontramos que hay aspectos claves. Como les dije al principio, la palabra santo deriva de santificar. Amén, que implica separar o consagrar algo a alguien para uso de Dios. Cuando tú te estás santificando, hermanos, tú estás siendo consciente de que tu vida, hermanos, está ya ahora comprada por el Señor. Tenemos que tener conciencia de que ahora nuestra vida pertenece a Dios. Ese es el problema de muchos creyentes. Se entregan a Cristo, vienen a Cristo, pero ellos siguen viviendo. Ellos siguen haciendo las cosas que hacían antes. Ellos siguen queriendo vivir, hermanos, en las cosas del pasado. Ellos quieren seguir mandando sobre su vida. No hay un gobierno de Dios, o sea, todavía no se someten a la palabra. Por eso que muchos creyentes, hermanos, cuando tú te enteras que son cristianos, no reflejan nada de Dios. No hay santidad en sus vidas, no hay consagración, no hay unción de Dios, no tienen frutos espirituales. Tú dices, ¿te parece mundano? Habla lisuras, tiene malas reacciones, tiene mal temperamento, es agresivo, es hiriente. Todavía lo ves que tiene, hermanos, cosas en la carnales, todavía hasta que cuenta chistes rojos, participa de cosas del mundo, todavía quizás está en la iglesia, pero todavía por ahí está tomando, o está fumando, o está haciendo cosas indebidas que no quiere que nadie se dé cuenta. Entonces, hermanos, no ves una verdadera vida de santificación porque no está tomando conciencia de que ahora en Cristo ya es una nueva criatura. Ha sido comprado por la sangre de Cristo, ha sido comprado por Dios para vivir en santidad, en obediencia, consagrarse. El creyente tiene que vivir esa vida de santificación. Está separado por Dios. Amén. Ahora, la santidad también, hermanos, ocurre en dos partes. Desde el momento que venimos a Cristo, la Biblia dice que somos santos.
¿Cómo que somos santos? Si todavía tenemos pecados, fallas. Somos santos porque somos separados. La palabra santo, le vuelvo a decir, es un vocablo que significa kadosh. Y kadosh es separado, apartado. Eso significa santo. Santo no significa una aureola en la cabeza. Santo no significa perfecto, ningún pecado. No, eso no es traducción de santo. Santo significa separado de las cosas del mundo para vivir para Dios consagradamente al Señor, a través de la obediencia a Dios y la santificación del agua de Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, tenemos una santidad posicional. Dios nos ha hecho santos. Amén. Ahora, también, hermano, tenemos una santificación progresiva. Es el trabajo que se va haciendo en el creyente. ¿Cuántos cristianos, hermanos, por ejemplo, han venido a la iglesia y, hermanos, hablan lisuras? Hablan lisuras. Y quizás tienen un problema, un pleito, un encontrón con alguien, hermanos. A veces ocurre que estamos en el carro, ahí alguien nos empujó en el ómnibus o en el corredor azul, o estamos en una cola, o vamos a comprar un producto, nos tratan a veces toscamente, porque hay lugares, hermanos, que vamos, donde yo he ido, hermanos, muchas veces, donde los que atienden, hermanos, parece que pareciera, hermano, que le hiciéramos un agravio, porque cuando vamos, hermanos, nos atienden mal, toscamente, nos tratan ásperamente y a veces uno reacciona. Entonces, hermanos, la santidad es algo progresivo, que va mejorando, que va puliendo. ¿Cuántos hermanos, por ejemplo, hablan lisuras? Pero poco a poco lo van dejando y dicen, no, ya no puedo hablar lisura, ahora soy cristiano, soy creyente, y comienzan a dejar las lisuras, porque todo tanto tiempo pues han hablado lisuras, su verbo es, su forma de hablar es así, tosco, grosero, con grosería, porque hay gente, hermanos, que cuando hablan todo es lisura, todo es grosería, todo es palabras soeces, palabras ociosas, todo es palabras improperios, cuando hablan, hermanos, insultan, su forma de hablar es agresiva, entonces, hermanos, ¿qué va? Va comenzando a pulir, ¿no? A pulir. Hay personas, hermanos, por ejemplo, que todavía por el trabajo siempre están, vamos a tomar, vamos a esto, y comienza, hermanos, el cliente a apartarse, a dejar esa vida. Quizás todavía tiene caída, Señor, perdóname, he caído, he tomado, he participado, pero comienza, hermanos, a apartarse, comienza. Entonces, él está comenzando en esa persona un proceso de santificación. Está puliendo, está santificando. El Señor está comenzando a limpiar su mente. O sea, es un proceso, hermanos. Amén. Es un proceso en el cual vamos separándonos del pecado y consagrándonos a Dios. Amén. Es algo progresivo. Es algo que Dios va a trabajar en cada uno. Y también, hermano, va a ir de acuerdo a la búsqueda de cada persona. Hay personas que buscan más a Dios, que están más en oración, que están, hermanos, en ayuno. Entonces, hermanos, su vida, hermanos, va a comenzar a reflejar más cambios en su vida, drásticamente, ¿no? Entonces, por eso que nosotros nos sorprendemos de personas que cómo han cambiado, ¿no? Cómo antes eran ladrones, delincuentes. Yo, hermano, he visto personas que antes eran delincuentes, hermano, hablaban grosería, y ahora tú ves con Biblia, lo ves que, hola, varón, Dios te bendiga, tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha comenzado en sus vidas un proceso de santificación. Amén. El creyente comienza a santificarse. Amén. Otro punto importante, hermanos, es que es un proceso, hermanos, cooperativo. Dios te santifica. Amén. Pero requiere, hermanos, de tu esfuerzo. Dios te va a dar las fuerzas, Dios te va a dar la fortaleza para que tú vences el pecado. Como creyente tienes debilidades, como creyente tienes tentaciones. Hay áreas en tu vida que te faltan fortalecer. Tú sabes muy bien que hay áreas que a ti te faltan fortalecer, que están en tu temperamento, en tu carácter, en tus inclinaciones. Hay ciertas cosas que tú sabes que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y todavía quizás caes o tropiezas y estás en esa lucha, estás orando por eso para que Dios te ayude a superar. Hay, hermanos, problemas de rencor, de celos, de contienda, de malicia, problemas de lascivia, problemas, hermanos, de tantas cosas que Dios va a comenzar a limpiar. Entonces, es un proceso, hermanos, en el cual Dios hace su parte, Dios, hermano, nos ayuda con su Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, hermano, Dios nos fortalece, nos da la fuerza, su palabra, pero también requiere, hermanos, que tú también te esfuerces, amén.
Amén, hermano. Entonces, eso, hermanos, es un proceso cooperativo del Señor, amén, hermano, y de cada uno de los creyentes. Es un proceso de santificación. A diferencia de la justificación es un acto legal que Dios declara al pecador justo, mientras la justificación es la transformación interna y práctica de su carácter. Amén. Cuando somos salvos, hermanos, del momento que tú aceptas a Cristo, ya eres salvo. Pero la santificación es algo que el creyente tiene que desarrollar dentro de su vida cristiana. La santificación es algo que el creyente tiene que practicar dentro de su vida cristiana, dentro de su peregrinaje. El creyente tiene que comenzar a santificarse. Amén. Ahora, ¿qué resultados traen la vida de santificación? Traen, hermanos, una vida de obediencia, traen crecimiento en santidad, traen madurez espiritual. No son perfectos, pero ya, hermanos, están viviendo una vida en integridad, ya no están viviendo en el pecado, ya no están pensando en el pecado, en la perdición, sino que ya, hermanos, ya ves que esa persona ya busca la voluntad de Dios. Amén, busca la voluntad del Señor en su vida. Ahora, hay ciertos puntos claves, hermanos, en cuanto a la santidad que quiero compartirles. Primeramente, hermanos, la santificación, hermanos, es un llamado de parte de Dios. Dios ha llamado a todos los creyentes a vivir en santidad. Por eso el creyente no puede pecar. Por eso el creyente ya no puede andar, hermanos, como el mundo anda. Por eso ya no puedo vivir, hermanos, en el error, vivir en la perdición, porque la santidad es un llamado de parte de Dios y es algo, hermanos, no negociable. Dios no negocia su santidad. Yo no puedo decir, o alguien no puede decir, Señor, yo te amo, pero déjame, pues, irme a tal lugar, a irme a la fiesta, ¿no? Un rato, Señor. No, Dios lo va a considerar como, como un pecado, como una rebeldía, porque la santidad es no negociable. Amén. La santidad es algo que está siendo un llamado para todos los creyentes. Dios llama a todos los que son de Cristo a vivir en santidad. Esto no es un llamado solamente para el pastor. No, el pastor tiene que vivir en santidad, tiene que vivir consagrado, porque es un pastor, pues es de una iglesia, ¿no? Es una persona que predica la palabra, que está en el púlpito, que tiene que reflejar, pues no, la santidad de Dios, el pastor nomás. Y los demás no, no. No, solamente es para el diácono, para los líderes de la iglesia. No, la santidad es un llamado para todos los cristianos. El proceso de santificarse, de dejar el pecado, es un llamado para todos los creyentes, para todos los que están en Cristo. Por eso la palabra del Señor dice que de tal manera, ¿no? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, pasó ya lo mundano, pasó ya las cosas del mundo, pasó los pecados que cometíamos antes, diferentes pecados cometidos, algunos pecados hermanos sexuales, pecados hermanos de borrachera, de droga, ya todo eso quedó atrás, chismosería, violencia, envidia, celo, malicia, ya eso quedó, chismosería, todo eso quedó atrás, porque tenemos un llamado de parte de Dios. Y eso dice, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 16, hermanos, vamos a ver que la santificación, hermanos, es un llamado para todos los creyentes. No solamente es para el pastor, ¿ah? No solamente es para el líder que predica, para el maestro, no, eso es un llamado para todos los creyentes. Todos los que somos de Cristo estamos llamados, hermanos, a vivir una vida en santidad y en santificación, dice. Porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Amén. ¿Cómo interpretamos eso? Sed santos, o sea, sepárense del pecado, dice en la interpretación, sepárense del pecado, porque yo, el Señor, estoy separado del pecado. Amén. Dios está separado de todo pecado, de toda inmundicia. Dios no peca. Dice que en la Biblia en Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal. Su esencia de Dios es santidad. Entonces Dios no puede pecar. Y Dios dice, así como yo estoy separado del pecado, también les mando a todos ustedes que se aparten y se separen del pecado. Timoteo dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor, aparte de iniquidad. Es así, aparte de iniquidad, todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Así que esto es no negociable. Si nosotros estamos viviendo una vida media así, como pecando, como que estamos con el pecado coqueteando, medio pecadito y de ahí medio santidad, tenemos, hermanos, que comenzar
a consagrar, hermano, nuestra vida. Tenemos que comenzar a santificarnos, a comenzar a depurar. Así como cuando una persona se va limpiando su cuerpo, se va limpiando su interior, se va purgando, tenemos que comenzar, hermanos, a purgarnos, tenemos que comenzar a limpiarnos, hermanos, porque es un llamado para todos los creyentes. Lo reafirma en Levítico 11:44. La santificación es un llamado de Dios para todos los creyentes. Amén. Levítico 11:44 dice también, porque yo Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis. Amén. Entonces, hermanos, está hablando, hermanos, de la idea de santidad. Entonces, hermanos, está hablando de que la santidad es un llamado para todos los creyentes. La santidad es un mandamiento. Gloria al Señor. La santidad es un mandamiento. Tiene un mandamiento imperativo. Un mandamiento es una orden. Un mandamiento, hermanos, es una orden de parte de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, hermanos, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. Dice la palabra del Señor, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación. Entonces, ¿qué está hablando? Que el creyente no debe hablar malas palabras, no debe hablar lisuras, no debe hablar, hermanos, en doble sentido. Hay creyentes que hablan en doble sentido y aún, hermano, hablan cosas sexuales y yo, hermanos, he oído, hermanos, de creyentes que hablan, hermanos, hasta chistes, hermanos, inmorales, están metidos. Entonces, hermanos, eso es una forma de que nos llama la atención a no participar de esas cosas. Entonces, la santidad es un mandamiento de parte de Dios. Y dicen en 1 Tesalonicenses 4:4, dice, gloria al Señor, dice, perdón, hermano, 4:3 es, 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mira lo que dice, que la voluntad de Dios para cada creyente, para cada hijo de Dios, para cada cristiano, es vuestra santificación. O sea, Dios quiere santificarte. Dios quiere que tú y yo pasemos por ese proceso de santificación. No podemos ignorarlo. No podemos hacernos de la vista gorda, hermanos. Es un proceso que la cual Dios nos está llamando, es un llamado de parte de Dios y es un mandato, es algo imperativo, es una orden el santificarse. Cuando dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, está hablando de que Dios está queriendo separarte de las cosas mundanas, de las cosas del pecado, que te apartes de esas cosas inmorales que sabes que no le agradan a Dios. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, dice, apartéis, que te apartes, dice, de fornicación. La palabra fornicación, hermanos, para los que no saben, viene del griego porneia. El griego porneia es un vocablo que habla del griego porneia. Es el mismo vocablo donde sale la palabra pornografía, que significa inmoralidad. Entonces, cuando dice que apartéis de fornicación, está hablando que nos apartemos de las inmoralidades sexuales. O sea, el creyente debe vivir una vida, hermanos, aún en el aspecto sexual. En el aspecto sexual, hermanos, el creyente, hermanos, debe vivir aún en el aspecto sexual en santidad. Amén. Por eso recomienda también, hermanos, después de decir esto, que cada uno tenga su esposo, su esposa. Amén, porque, bueno, hay personas que tienen dones, ¿no? Y hay personas que también son solteros y están orando. Pero sí nos habla, hermanos, de que hay que vivir una vida en santidad y apartarnos, sobre todo, de los pecados sexuales. Los pecados sexuales son los pecados más nocivos para el ser humano, son los que traen más maldición, son los que traen más consecuencias más negativas a tu vida.
Cuando alguien peca, hermanos, con una mala palabra, cuando alguien peca, hermanos, con envidia, cuando alguien peca, quizás le diste un golpe a alguien, todo eso es fuera del cuerpo. Pero la Biblia dice, cuando alguien fornica, peca contra su propio cuerpo. O sea, estás, hermanos, trayendo maldición a tu vida. Amén. Y eso es otro tema que podemos sondar. Amén. Entonces, la santidad, hermanos, es un mandamiento. Ahí mismo dice, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 hermanos. Amén. Versículo 7 también dice, hermanos, de la santificación. Amén. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, hermanos, la santificación es un mandato que todo creyente tiene que comenzar a vivir. Amén. Tenemos que meditar, hermanos, cómo estamos llevando nuestra vida. Tenemos que meditar, hermanos, en qué cosas nos estamos dedicando. Tenemos que meditar, hermanos, cómo estamos llevando nuestro testimonio. Tenemos que meditar, hermanos, cómo estamos llevando, hermanos, conduciéndonos, hermanos, nuestros actos, hermanos, y tenemos que vivir ese proceso de santificación. Amén. Dice, hermanos, en 1 Pedro, capítulo 1 versículo 15. La Biblia, hermanos, está también en esta parte confirmando y afirmando esta palabra, hermanos. Amén. Y viene Pedro, capítulo 15 al 17. Sino como el Señor os llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, la santidad y el proceso de santificación, hermanos, es algo no negociable. Amén. Tú y yo, hermanos, estamos metidos en ese asunto. Tenemos, hermanos, que vivir una vida en santidad. La santidad también, hermanos, es un requisito indispensable para que las promesas de Dios se hagan patentes en tu vida. ¿Te has puesto a preguntar o te has preguntado alguna vez por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué no tengo bendición en mi vida? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no prospero primeramente espiritualmente? ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué no desarrollo espiritualmente? ¿Por qué me mantengo en un punto y no puedo crecer y no puedo desarrollar espiritualmente? Mientras veo otras personas que están creciendo, que están desarrollando en su fe, profundizando su fe, quizás en un ministerio, trabajando, aprendiendo más la palabra. ¿Por qué yo no puedo prosperar espiritualmente? ¿Te has puesto a pensar por qué Dios no, también quizás mi vida no prospera en otros aspectos familiares, aún también monetarios, también, hermano? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Te has puesto a pensar? Puede ser, hermano, también de que es por causa de que no vives en santidad, de que todavía en tu vida hay cosas que hay que dejar. Todos nosotros, hermanos, reconocemos que todavía nos falta, estamos en ese proceso de perfeccionamiento. El Señor le dijo a Jeremías que somos como el barro. Amén, como el barro que él está formando. Cuando el profeta va a la casa del alfarero, dice, hermano, que la pieza de barro se había hecho perder en la mano del alfarero, pero él volvió a comenzar a hacer otro barro, o sea, otra vasija. Y el Señor dice, así como el barro en la mano del alfarero, así también Israel son en mi mano ustedes. Entonces, somos como un barro que nos está dando forma. Pero ¿por qué nos echamos a perder? Porque estamos, hermanos, muchas veces en rebeldía, en desobediencia, en falta de santidad. Para que se cumplan las promesas de Dios en tu vida, la santidad es un requisito indispensable. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, hermanos, y acá terminamos. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor Jesús. Entonces, hermanos, tenemos, hermanos, este requisito indispensable para que las promesas de Dios sean patentes en nuestra vida. Por eso que a veces no tenemos victoria, hermanos. Amén. No tenemos victoria, vivimos una vida en derrota, porque todavía falta ese proceso de santificación, de purificación en la vida de creyente. No importa cuánto tiempo tengas tú quizás has entregado el día de ayer, o tú tienes 5 años como creyente, o 10 años, o 20 años, eso no tiene que ver nada, pero tiene que haber dentro de tu vida un proceso